Mi querido Wilma, muy buenos días. Bienvenido, Rafael. El mejor de los saludos para ti en este viernes. Un lindo viernes. Un lindo viernes en un país tan lindo como es el nuestro. Hoy vamos a hablar hoy día, algo advertido durante la semana, sobre el triángulo de la angustia. Tema este que en realidad es muy actual. No hay ser humano ahora que no viva con angustia. La situación no da para menos. Pero vamos a hablar y hacerlo en positivo. Al final hablaremos también de los 7 pecados capitales de los ecuatorianos. Miren, amigos, al hablar del triángulo de la angustia tenemos que plantearnos un hecho muy claro. La ansiedad es una de las disposiciones patológicas que el ser humano vive frente a incertidumbres de tipo físico, psíquico y espiritual. El triángulo de la angustia, llamado así, lo he dado yo ese nombre, y así lo reconocen ahora en congresos que hemos hecho al hablar de este tema. Miremoslo y situémosle anatómicamente como esa zona que está localizado desde el cuello, en la zona retroauricular, detrás de la oreja, que se abre hacia la zona del hombro, ¿no? Y desciende hacia la zona escapular, hacia la zona de las paletas, como llamaríamos en términos sencillos. Esta zona, este triángulo que lleva a que muchas personas realmente sufran, no solamente por el dolor que se localiza en esta zona, un dolor ardiente, un dolor punzante, muy localizado, en donde el paciente se lleva el brazo y la mano a situarse en esta zona. Un dolor que indudablemente le lleva a que la persona que lo sufre vaya donde el médico, y indudablemente el médico le pide, entre otras cosas, exámenes, laboratorio, etcétera, radiografías de la columna, y a veces sí se puede encontrar situaciones de artrosis, de osteopenia, es decir, del debilitamiento de las vértebras, de la fuerza del cuerpo de las vértebras. Y eso a veces lleva a que se considere que es la zona de la columna, estas vértebras, las que están causando ese dolor. Y le lleva al paciente a ponerse un cuello ortopédico, le lleva al paciente a ponerse chalecos que rectifiquen la posición de los brazos, de los hombros, etcétera, etcétera, pero que en realidad no son más que situaciones paliativas. La toma de antiinflamatorios, de analgésicos, las infiltraciones en esta zona, que durante a veces pocos días le alivia de alguna manera, pero el paciente sigue cargando este problema, esta mochila, digo yo, durante meses, a veces años. ¿Los factores son los mismos los que motivan precisamente ese dolor, esa angustia? Mira, Wilman, el triángulo de la angustia para mí está íntimamente relacionada con problemas de tensión nerviosa. El ser humano ahora más que antes está cargando mochilas de tensión frente a la situación. El llevar un pan a su casa resulta cada vez más difícil. ¿Qué es ahora 100,000 sucres? Nada, pero consígalo. Qué difícil conseguirlo. Y eso lleva indudablemente a que el ser humano esté cargando esa mochila de responsabilidades, de educación de sus hijos, de su casa, el pagar la luz, etcétera, etcétera, que hace que cargue eso, cargue con ello, y comienza a sentir el dolor de esa angustia en esta zona, en la espalda. Y está ahí rumiando el dolor durante, repito, muchos años. Indudablemente que a veces el paciente algo se alivia cuando toma algunas vacaciones, yéndose al Tingo, a Cunuyaco, a la playa, y en algunos casos de las cámaras de la producción, yéndose a Miami. Y se alivia y se resuelve de alguna manera eso, momentáneamente. Igual el tomar analgésicos antiinflamatorios igualmente alivian. Pero la acupuntura, por ejemplo, en esto no viene a tratarle el dolor, ¿Sí, no?
sino a buscar fortalecer, nutrir, tonificar el sistema nervioso central. Frente a este estrés negativo, decíamos la semana anterior, el solo hecho de que a veces, mientras uno está esperando el semáforo en rojo hasta que se pase a verde y la persona de atrás le pite a uno, esa tensión ya consume en uno muchos elementos nutrientes del organismo. Entre esos hablábamos de la vitamina C, que ese pitazo de atrás consumía entre 200 a 300 miligramos de vitamina C, cuya deficiencia llegaba a producir déficits circulatorios. Y cuando hablamos del triángulo de la angustia, estamos hablando de que el dolor está producido por esa vasoconstricción que se da en el ser humano de tensión, que no le permite que haya una circulación, una oxigenación, una respiración celular adecuada. Entonces viene el dolor ardoroso de esta zona muy puntual en la zona de la espalda, que se irradia al cuello y a veces se irradia a la cabeza y llega a producir dolor hasta en la zona superior del ojo. ¿Dolor e inclusive reacciones impulsivas? Indudablemente que sí, ¿no? Esos estados de fobias, de estados de rumia, con insomnio, ¿no? Con insomnio, esos insomnios en que uno se acuesta, cae fulminado, duerme hasta las 2, 3 de la mañana y se despierta a rumiar las ideas tensionales que le agobian. Y viene el dolor de cabeza, y viene el dolor de esta zona de la espalda, y viene la tendencia a los calambres, ¿no? Que son justamente manifestaciones de un sistema nervioso central agobiado. Cuando el ser humano vive en tensión, la circulación, los vasos, las arterias se cierran, porque uno está remordido, está en tensión. Y esa tensión lleva a que no haya un flujo circulatorio adecuado. Al no haber un flujo circulatorio adecuado, no hay una oxigenación adecuada, ¿sí? Y al no haber una oxigenación adecuada, las células comienzan a vivir o a protestar ese estado de ahogo, ¿no? De necesidad de oxígeno, que les lleva a que se manifieste una forma con dolor y en otra con un estado de ansiedad, que a veces el ser humano no se explica el por qué, ¿no? Dice, no tengo problemas hoy día, pero me siento agobiado, me siento en un estado de ansiedad que no la entiendo. Y es que en realidad lo que está haciendo es pagando el peso de la mochila pesada que viene cargando de hace mucho tiempo atrás. Y al no haber oxigenación, indudablemente no hay una nutrición celular. Al no haber una nutrición celular, comienza a haber un estado de dolor latente, constante, que se vuelve crónico, en donde indudablemente el analgésico, el antiinflamatorio, no hace nada, porque tan solo resuelve el problema del dolor de ese instante, pero no la razón del dolor, ¿sí? Que es ese estado de ansiedad, ese estado de tensión, ese estado de vasoahogamiento de sus venas, de sus arterias, que le lleva a que no haya una oxigenación, a que no haya un respiro. Y el ser humano esté siempre buscando un masaje, que su pareja, su mujer, el marido, etcétera, etcétera, le dé masajes. Y al hacerle masaje está estimulando a que haya una mejor circulación. Al haber una mejor circulación hay una mejor oxigenación y el organismo se alivia porque no le ha hecho pasar el dolor, sino que ha habido más oxigenación y eso aparentemente permite que esa zona tenga algo de respiro. Miren, amigos, qué importante es no solamente buscar aliviar el dolor, qué importante es para el paciente saber por qué le duele algo. Para el médico a veces qué importante es tener un diagnóstico, pero qué importante es en realidad la razón de ese diagnóstico, como es el paciente. Qué importante es transmitirle al paciente, al que le duele, ¿sí? Transmitirle y decirle y hacerle saber y comprender qué es lo que le ha venido sucediendo. Cuando el paciente entiende eso, ya ha empezado el tratamiento, ya comienza la curación. Cuando el paciente entiende a recuperarse, ¿no? En la onda, Rafael, hay una llamada telefónica de un amable oyente.
Al señor Gustavo Proaño desde Quito lo oímos, don Gustavo. Muy buenos días, gracias por llamar. Adelante. Gracias, buenos días. Una pregunta para el doctor Bonilla. Este cuadro, doctor, es un típico cuadro de estrés, y no estoy mal informado. ¿La acupuntura puede dar resultados relativamente rápidos ante situaciones emergentes? Sí, cómo no. Mire, justamente al hablar del triángulo de angustia, lo hacía porque muchos de los pacientes que llegan a la consulta llegan después de haber estado en muchas consultas del neurólogo, del traumatólogo, que con la mejor disposición busca aliviarlo. Pero hay situaciones en donde el paciente ya se ha cansado de tomar tantos analgésicos y tanta medicación que le provoca más ansiedad el saber que se toma, algo le alivia, pero al día siguiente está igual o peor. Y eso le provoca más ansiedad y eso le provoca más dolor en este triángulo que yo le llamo el triángulo de angustia. La acupuntura, decía hace un momento, no es que va a tratarle a la zona, a buscar resolverle el dolor de esta zona, no. Lo que hace es buscar nutrir, tonificar, reforzar a un sistema nervioso que se ha ido desgastando por ese estado de tensión, de ansiedad latente de muchos meses, de muchos años, o personas que se dedican a rumiar resentimientos y cargan mochilas de dolor de no haber podido perdonar, por ejemplo. Y esto les lleva a que su cuerpo físico les termine reclamando el pago de ese rumiar de pesares. Que se haga daño y hace daño. Exactamente. Tenemos una nueva llamada, Rafael. A doña Doris Rodríguez desde Quito. Muy buenos días, doña Doris. Buenos días, doctor. Quisiera, por favor, que me explique más o menos. Me diagnosticaron de artrosis hace más o menos unos 2 años. Tengo 47. Ajá. Quisiera ver si es que es posible. Me dijeron que tome unas pastillas que son Movix 75. Ajá. Todos los días, ya no puedo dejar de tomar. Tal vez habría alguna cura extra o diferente. Doña Doris, no le escuchamos al principio. ¿Qué enfermedad le han diagnosticado? ¿Le habían dicho? Por favor, ¿puede repetir? Artrosis. Artrosis. ¿Artrosis de dónde? ¿De qué parte? Creo que es a nivel de la columna, por la cintura. Ya. ¿Le han hecho los exámenes? Sí, las radiografías. Ya. Incluso de las manos. Ya. Entonces, sí me diagnosticaron que tenía artrosis, que eso ya no es curable. Ya. Muy bien.